Cuando vimos la isoterma de Gibbs, discutimos que si bien la tensión en presencia de una sustancia de acción superficial bajaba de manera pronunciada a medida que se iba incrementando la población de moléculas por absorción, llegaba un punto en donde la tensión permanecía constante. Y ese punto, a partir del cual la tensión permanece constante, se conoce con el nombre de concentración micelar crítica. Y la razón es porque a partir de ese punto se forman micelas. Las micelas son agregados de moléculas de surfactante. Es la manera que encuentra el surfactante de satisfacer su doble polaridad en ausencia de una interfase disponible. En principio, para un surfactante iónico, que otra vez se representa como si fuera un espermatozoide, las cabezas del surfactante pueden ubicarse de manera tal que tienen en contacto con la fase polar y el conjunto de las colas forma una fase muy parecida a la de un líquido no polar puro. Cuando uno alcanza la concentración micelar crítica, cambian todas las propiedades de la solución. Fíjense que cuando en principio uno se refiere a CMC, estamos hablando de un sistema que es polar con un surfactante. Por ejemplo, típicamente agua con sulfato de sodio. Entonces, llegada a la CMC, uno ve que la turbidez se incrementa, la solubilización se incrementa, entendiendo por solubilización que una sustancia soluto pase a formar parte del interior de la micela, ya vamos a ver algo de eso. La tensión permanece constante a partir de la CMC, etcétera. Todas las propiedades, la mayoría de las propiedades físicas de la solución cambian justo en la CMC. Esto que vemos aquí es para ilustrar el concepto de solubilización. Una cosa es solubilidad y otra cosa es solubilización. En el área de coloides se utiliza el término solubilización para referirse a aquel proceso mediante el cual el soluto se disuelve en las micelas. Aquí vemos un sistema más complejo que es ternario, en otras palabras, que tiene agua, aceite y surfactante, no agua y surfactante solo. Es decir, y de alguna manera formamos una emulsión, ya eso lo veremos mucho más adelante. Esta de hecho es una nanoemulsión de goticas muy chiquiticas y ella en este caso contiene diferentes salinidades y veremos más adelante que la salinidad baja la CMC, pero el caso es que fíjense que si yo parto de un sistema que tiene una concentración de surfactante por encima de la CMC a un tiempo cero, ya a los 180 minutos el sistema queda, este es un tubo de referencia, los tubos quedan completamente claros. Y la razón es que el contenido de las gotas fue solubilizado en el interior de las micelas. Entonces, como las micelas son mucho más pequeñas, la dispersión de la luz se ve menor. ¿Ok? Sin embargo, si uno pasa de un sistema, ahora vámonos otra vez a agua con surfactante nada más. Si uno, en principio, intenta pasar un láser por un sistema agua por surfactante, o sea, una concentración agua con surfactante a una concentración menor que la concentración micelar crítica, se dice que el rayo de luz, se dice popularmente, coloquialmente, que el rayo de luz se corta. O sea que uno no ve la estela del rayo de luz a través de la solución, sino que ve cómo impacta sobre la solución y luego cómo sigue su camino. En cambio, si uno hace el mismo experimentico con una concentración por encima de la solubilidad, por encima de la concentración micelar crítica, se ve claramente como el láser atraviesa
El que el láser se vea que atraviesa es producto de que el láser está impactando algo de aproximadamente su misma dimensión. ¿Ok? Entonces recuérdense que la luz está entre 400 y 700 nanómetros, la luz visible. Y él está impactando cosas del orden de los nanómetros que hacen que la luz se disperse. ¿Ok? Y por esa es la razón por la cual uno lo puede ver. Si recuerdan los experimentos de física 2, uno usaba el humo del cigarrillo para visualizar por dónde se movía el láser en una habitación. ¿Qué dimensiones tienen las micelas? Las micelas son bastante pequeñas. Este dibujo fue sacado del libro de Israel Asbili y Intermolecular and Surface Forces. Es un libro magnífico que quien se vaya a dedicar a coloides no debe dejar de tener, por el cual vamos a ver unos preámbulos que tienen que ver en la parte media del libro y el capítulo 17 muy especialmente, porque el capítulo 17 realmente es una clase de fisicoquímica en sí misma. Entonces lo vamos a ver con cierto detalle para entender por qué ocurre el proceso de micelización. Bueno, como les decía, esto está pintado a escala. Una micela de surfactante dodecilsulfato de sodio, en principio, tiene un radio de 1 nanómetro. O sea, el diámetro de la micela es aproximadamente de 2 nanómetros. Y básicamente, otra vez, ¿cuántas unidades de surfactante contiene? Es aproximadamente 60 unidades de moléculas de dodecilsulfato de sodio. Ahora, no todos los surfactantes, no todas las micelas tienen la misma forma. Uno se refiere a micelas directas cuando son aquellas formadas por el surfactante en agua, es decir, aquellas que muestran la cabeza del surfactante hacia el agua. Pero si ustedes si ustedes disuelven un surfactante en aceite, él va a tender a mostrar su parte no polar hacia el aceite. Ese arreglo se conoce con el nombre de micelas inversas. Sobre las micelas inversas hubo por mucho tiempo una discusión de si existían o no, porque la repulsión de las cabezas polares es muy grande. Entonces, un poco el consenso al que se llegó es que, a diferencia de las micelas directas, las micelas inversas generalmente pueden ocurrir si tienen algo de agua en el interior, cosa que no pasa aquí, como veremos más adelante. Pero bueno, además de las micelas inversas y directas y de tamaños y números de agregación distintos, existen formas tubulares, existen bicapas. Fíjese, antes de pasar esta lámina, es muy importante darse cuenta que cuando uno llega a la concentración micelar crítica, las micelas se forman espontáneamente. Entonces, si una micela tiene, por ejemplo, en el caso de una micela esférica, un cierto radio de curvatura, ese radio de curvatura, que lo usaremos mucho más adelante en el curso, se denomina curvatura espontánea, porque en principio es la que el surfactante más le favoreció, la que él formó solo, sin ningún sin ningún otro factor externo. Existen arreglos más complicados. Cuando uno tiene una cantidad de surfactante suficientemente grande, el surfactante puede formar lo que se conoce como estructuras bicontinuas. La estructura bicontinua es una en que la parte no polar uno puede atravesar la estructura, bien sea a través de la parte no polar o bien sea a través de la parte polar. ¿Ok? En otras palabras, es bicontinua en el sentido de que la fase agua y la fase acuosa están conectadas de manera continua. También existen agregados denominados vesículas en los cuales una bicapa se dobla sobre sí misma para hacer una estructura cerrada. Entonces, es una estructura muy similar a esta. La bicapa es muy característica de los arreglos orgánicos de las células, etc. Y
en particular de los fosfolípidos, y una vesícula sería una bicapa que se enrolló sobre sí misma. Puede tener incluso una fase interna agua, puede tener dos, puede tener agua surfactante, o simplemente, de hecho puede tener, no, la vesícula tiene cabeza de surfactante en la parte de afuera y cabeza de surfactante en el interior. Entonces, afuera hay agua, en esta zona intermedia hay colas de surfactante y en la parte central tiene otra vez líquido polar. Esto que está aquí son los tiempos de entrada y salida de un surfactante en una micela. Existen dos tiempos característicos. Fíjense, esto está hecho para, aquí tenemos el dodecilsulfato de sodio, y este es C12, y este es un C14 y un C16. Esto básicamente son las temperaturas y las concentraciones a las cuales se hizo el estudio. Recuérdense, por ejemplo, que si la CMC del dodecilsulfato de sodio es 8.3 milimolar. Entonces, estas son concentraciones por encima de la concentración visceral crítica. Entonces, existen dos tiempos característicos. Un tiempo que es el tiempo que le toma al surfactante entrar y salir de una micela, que es del tiempo del orden de los microsegundos. En otras palabras, el equilibrio de la micela con la solución de monómeros es un equilibrio dinámico. No es que se forme una micela y las mismas moléculas que están formando las micelas permanecen en la micela por tiempo indefinido. No, cada una de ellas entra y sale de esa micela en un equilibrio dinámico con los monómeros de la solución. Y esa entrada y salida toma del orden de los microsegundos, o sea, 10 a la menos 6, pero pónganle por aquí, dadas las magnitudes, entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6 segundos. Y sin embargo, el que la micela como un todo se desintegre o se vuelva a integrar, toma del orden de los milisegundos, o sea, 10 a la menos 3 segundos. O sea que por un lado el surfactante está entrando y saliendo, y por el otro lado la micela se forma y se deshace en el orden de los milisegundos, formándose otra micela en otro lado, otra vez un proceso de equilibrio. Las constantes de formación o de formación, está acá más que aparece aquí, y de desintegración son, como se ve, para que ocurra el equilibrio, pues tienen que ser similares, y en este caso muy grandes. Si ambos procesos están muy favorecidos. Está levemente favorecida la formación, pero las constantes son del mismo orden de magnitud. Esto que está aquí es una medida del tiempo de rotación de las cadenas de digamos, tres moléculas alquilbenceno. Una que tiene, dos que tienen un grupo, ya va, estas son, ¿dónde está? ¿Dónde está? Segundito, que aquí no los tengo. Bueno, no importa. Son, en principio, la curva, la curva punteada, son moléculas de alquilbenceno. O sea, es el benceno con una cadena ramificada hidrocarbonada. ¿Ok? Aquí lo ponen. CnH2n más 1 con el anillo bencénico, ¿verdad? Este que está aquí, esto que está aquí, es el tiempo de rotación de esas cadenas característicos que se obtienen por RMN. Y estos que están aquí son los tiempos de rotación que se obtienen por RMN para un sistema donde tenemos micelas de surfactantes hechas por tres tipos de surfactantes. Una, moléculas con la estructura del dodecilsulfato de sodio, y otras con grupos funcionales, con aminas como grupos funcionales, es decir, dos catiónicos y un aniónico.
Pero lo que se está midiendo es la rotación de las cadenas alquílicas, tanto en el caso de alquilbenceno, como alquilbenceno puro, como en el caso de micelas de surfactante en agua, con estos tres surfactantes. Y lo que se observa, o lo que uno observa en la gráfica, es que el orden de magnitud de la rotación de las cadenas es similar en alquilbenceno líquido que en la micela. Eso le dice a uno, esos estudios y muchos otros de este tipo con RMN fueron hechos ya hace más de 50 años por Lippmann en Suecia. Y lo que me indican esos estudios es que el interior de la micela, en principio, tiene una estructura que es muy similar a la de un hidrocarburo normal. En otras palabras, dentro de la micela, dentro de una micela directa, no existe agua sobrante, porque si no, estos tiempos tuvieran que ser distintos. Dense cuenta también, para los que como Gregorio hacen cálculos moleculares, que el tiempo de rotación de una cadena es del orden de 10 a la menos 12 segundos. ¿Ok? Esos son picosegundos. Es típico que uno haciendo cálculos moleculares tome en cuenta tiempos 10 a la menos 2, máximo 10 a la menos 14 segundos. O sea, para yo ver una rotación en 10 a la menos 12, necesito un tiempo más pequeño. Pero, ¿qué pasa cuando uso un tiempo, un delta T pequeño en una simulación? Qué bueno que cuando he hecho 1.000.000 de pasos, el sistema está en 10 a la menos 6 segundos y estoy lejísimo de los tiempos reales. ¿Ok? Lo que puedo, el muestreo que puedo hacer es de un tiempo muy corto en relación a los tiempos en que evolucionan estos sistemas. Aquí tenemos, esto es tomado de algunas cosas de esta clase, son tomadas de cuadernos FIRB de la ULA, cuya dirección ya les di. Esto que tenemos aquí son los valores de la CMC para una cantidad de surfactantes iónicos. Entonces veamos, estos surfactantes iónicos, este es octilsulfato, desilsulfato, es decir, la cadena hidrocarbonada va aumentando. Entonces recuérdense que el comportamiento de los surfactantes, si uno tiene un surfactante, bueno, en el caso iónico es fácil porque tiene una cabeza, como les decía, compacta, pero incluso en el caso de los no iónicos, en que la cabeza no es compacta, el comportamiento de solubilidad del surfactante es producto de la relación que hay entre su parte hidrofílica y su parte hidrofóbica. ¿Ok? La parte hidrofóbica va a tratar de sacar el surfactante del agua y la parte hidrofílica de disolverlo en agua. Entonces, para el octilsulfato de sodio, la CMC es 120 milimoles por litro. Ese es un valor típico, igual que, por ejemplo, para el sulfato de sodio, 8.3 milimoles por litro. Esos son valores típicos de la CMC para un surfactante iónico con una cabeza polar terminal, milimolar, ¿ok? Pero dense cuenta además de que a medida que yo voy aumentando la cadena hidrocarbonada, la CMC disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque la cadena hidrocarbonada tiene cada vez más tendencia a irse fuera del agua. Recuérdense que cuando ocurre la CMC, cuando se va a formar la primera micela, en otras palabras, ustedes en principio están poblando por absorción la interfase, ¿ok? Y en el momento que la interfase termina de llenarse, se produce la formación de la micela, que es otra forma de ocultar la cadena hidrofóbica del agua. Entonces, ¿qué pasa si la cadena hidrofóbica es más grande? Que ella va a tener más tendencia a ir a la superficie y más tendencia a formar las micelas, ¿ok? Porque es hidrofóbica. Entonces, a medida que la cadena es más grande, la CMC baja. También es curioso que, fíjense, estos son consulfatos, estos son sulfonatos, sí, SO3, esto es SO4. Fíjense que la tendencia es la misma y fíjense que hay también alguna influencia menor
pero existe, de los cationes de compensación, es decir, si es litio, potasio, etcétera, también da alguna variación, ¿ok? Pero mucho menor que la que da por cambio de las cadenas. Esto es para surfactantes catiónicos y se observa lo mismo, y en surfactantes más complejos la tendencia es muy clara. La CMC disminuye cuando la cadena hidrocarbonada es cada vez más grande. Bueno, con los surfactantes no iónicos, si bien lo anterior también se observa, es más evidente la variación de solubilidad cuando más bien varío lo que es más fácil de variar en un surfactante iónico, que es la cabeza, que ahora no es compacta, sino el número de moléculas de óxido etileno de la cabeza. Por ejemplo, si yo tengo un octilfenol, es decir, un hidrocarburo de 8 carbonos, después tengo un fenol y del lado del OH del fenol hice interaccionar ese fenol con óxido etileno y me dio una cadena de diferentes longitudes. Entonces, ¿qué veo aquí? A medida que la longitud de la cadena aumenta, pero esta vez es la cadena hidrofílica lo que va aquí, el surfactante en principio debe tener mayor tendencia a ir al agua. Y si tiene mayor tendencia a ir al agua, la CMC aumenta, no disminuye, sino que aumenta. ¿Ok? Fíjense que para un surfactante no iónico, la CMC es muy inferior a la del surfactante iónico. Es decir, uno no iónico es mucho menos soluble en el agua. Por lo tanto, su valor de saturación de la solución y la interfase es mucho menor. O sea, mientras los anteriores están en el orden de milimoles, los CMC de los no iónicos están en el orden de micromoles. ¿Ok? Dense cuenta, esta segunda parte sería ahora como si nosotros dejamos el número de óxido de etileno fijo y variamos la parte hidrocarbonada, que es lo que hicimos con el surfactante iónico. Fíjense que aquí no tenemos opción, nosotros no podemos variar la longitud de la cadena compacta, que depende además de un heteroátomo. O sea que nada más podemos en el iónico, en principio, variar la longitud de la cadena hidrofóbica. Pero en el caso del no iónico podemos cambiar la longitud de la cadena hidrofílica o la longitud de la cadena hidrofóbica. Si nosotros aumentamos la longitud de la cadena hidrofóbica, se supone que el surfactante va a ser menos soluble, por lo tanto la CMC disminuye. ¿Ok? O sea que esta tendencia es la misma de los surfactantes iónicos, salvo porque el orden de magnitud de la CMC es 1000 veces menor, y existe en el caso de los no iónicos la posibilidad de cambiar su solubilidad en agua, no solo para hacerla menor, sino para hacerla mayor a través de la cadena de óxido etileno. Convenientemente, la variación es tan sistemática con el número de metilenos de la cadena hidrocarbonada que se han deducido fórmulas y se han parametrizado coeficientes para el logaritmo de la CMC, y dan, en el caso de los surfactantes iónicos, dan relaciones lineales, y en el caso de los no iónicos, bueno, en el caso de los iónicos y de los no iónicos dan relaciones lineales, una con respecto al número de metilenos y una con respecto al número de óxido de etileno. O sea que una vez que uno tiene esto, el logaritmo la CMC puede deducirse. Si uno la tiene para un grupo, para unos elementos del mismo grupo funcional, puede deducirla para otros que no los tienen. Otra cosa que se observa es que mientras la salinidad afecta poco la solubilidad o la CMC de los no iónicos, los iónicos, en el caso de los iónicos, la salinidad los afecta fuertemente. Fíjense, si esto es una curva de tensión versus concentración, tipo isoterma de Gibbs, que es lo que vemos aquí, donde nada más estamos ocupándonos de la parte lineal del isoterma
y la estabilización conseguida luego de la CMC, lo que uno ve es que a medida que aumenta la concentración de cloruro de sodio, el quiebre de la curva, que es donde se encuentra la CMC, se mueve a menores concentraciones. Otra vez, el análisis es el mismo que venimos haciendo. Si yo anteriormente, en las láminas anteriores, hemos variado la polaridad de la molécula de surfactante, pero ahora estamos variando la polaridad del medio. Yo hago el agua más iónica a medida que pongo más sal en el agua. Entonces, si la hago más iónica, intento sacar la molécula de surfactante más rápido, y lo cual se traduce en que la CMC es cada vez más pequeña. O sea que la CMC, una cosa es el valor de la CMC en ausencia de sal, y otra cosa es el valor de la CMC cuando tengo presencia de sal. ¿Ok? Disminuye el valor de la CMC en presencia de sal. Existe una disminución en el caso de los surfactantes anfotéricos y de los no iónicos, pero es muchísimo menor que la solubilización en el caso de los aniónicos. De hecho, una de las cosas que hace muy común en aplicaciones industriales se utilicen la mezcla de surfactantes iónicos con surfactantes no iónicos es que mientras la concentración de sal afecta fuertemente a los iónicos y casi nada a los no iónicos, la temperatura afecta fuertemente a los no iónicos y casi nada a los iónicos. Entonces, es muy factible usar mezclas de surfactantes iónico-no iónico para tener un sistema de surfactantes para hacer emulsiones o formulaciones estables. ¿Ok? Este que está aquí es un libro que creo que le mencioné la vez pasada. Es, en principio, una guía que se utiliza comercialmente para relacionar los nombres comerciales de los surfactantes con su composición. ¿Ok? Esta es una guía, como les mencionaba, esto está sacado de Amazon esta semana. Este libro cuesta 400 y pico de dólares. Y realmente la información que tiene es toda información comercial. En algún momento, yo tengo una versión vieja, en ese entonces costaba como 200, y estoy hablando de hace, no sé, 40 años. En algún momento pueden pasar por el laboratorio y lo vemos. Naturalmente que a medida que ha ido pasando el tiempo, la cantidad de surfactantes, el compendio es muchísimo más extenso. Da los nombres de las compañías, etcétera, que tienen cada grupo de surfactantes. Entonces es común de repente en la bibliografía encontrar, por ejemplo, en el caso del petróleo, esto que sale aquí, WICO TRS 1080. Bueno, eso tiene algún significado. ¿Cuál es? Eso aparece en estos libros. Normalmente ahora con internet, la traducción de qué carrizo es esto, por supuesto, a nivel comercial solo dan parte de la información, pero dice si son, por ejemplo, alcoholes etoxilados o fenoles o lo que sea. Por lo menos da la naturaleza química del surfactante, es lo que uno básicamente encuentra. Por ejemplo, en el caso de óxido de etileno no van a encontrar ustedes con mucho detalle cómo es la distribución de moléculas de óxido de etileno, pero encuentran que es un polímero de óxido de etileno así asado. O si es de otro monómero, también lo dice. Fíjense que el alcohol, si uno agrega, esto es un sistema bastante más complicado en el cual por un lado tenemos sal, pero por el otro lado vamos agregando alcohol. ¿Ok? Y entonces el efecto del alcohol es un efecto mixto. Por un lado, los valores de tensión se mueven, o por un lado, los valores de concentración se mueven en la dirección de las sales y disminuyen, pero por otro lado también la tensión baja. Eso ocurre porque los alcoholes, y en especial los alcoholes lineales, son cosurfactantes. En otras palabras, son unas moléculas que no presentan, si uno hiciera un isoterma para ellas, no presentan la variación típica de la isoterma de Gibbs, no forman micelas a una CMC dada, pero bajan la tensión porque se absorben positivamente en la interfase.
y mejoran el empaquetamiento del surfactante a nivel interfacial. Por esa razón se le conoce como cosurfactantes. También hay un efecto, se les llama a veces enlaces con la parte hidrofóbica, lipophilic linkers, ¿ok? Que tiene que ver con que pueden cambiar la solubilización de una molécula de surfactante haciéndola que vaya al aceite o a la interfase, al aceite o al agua, dependiendo del número de carbonos de la molécula, digamos, de la molécula de alcohol. De eso, no sé si aparece aquí ilustrado, pero en principio, bueno, como se ve aquí, a mayor concentración de alcohol tenemos una menor CMC, eso puede plasmarse en una ecuación simple de este tipo, lineal, donde esta es la concentración del alcohol, y fíjense que este coeficiente tiene un valor negativo. Pero la forma en que varía K es distinta, fíjense. Esto es, en este caso, por supuesto, estamos usando el alcohol como cosurfactante, ¿no? Y esto es cómo varía la CMC de este jabón que tenemos aquí, que tiene 13 unidades de carbono, pero 14 unidades de carbono en total, si incluimos la del ácido. ¿Cómo varía cuando yo voy añadiendo etanol, propanol, butanol, etcétera, etcétera? Entonces, esto que está aquí es la concentración de alcohol y uno ve como a mayor concentración de alcohol la CMC baja. ¿Ok? Esto que está aquí es el valor de la CMC. Voy añadiendo más alcohol y la CMC va bajando. ¿Ok? Fíjense que para alcoholes más grandes, otra vez baja, pero dense cuenta de la concentración de alcohol que se utiliza para bajarlo. Esto aquí está en moles por litro. Esta concentración es 100 veces menor para los alcoholes de mayor peso molecular. Y por aquí tenemos como para esta ecuación varía la constante K con el tamaño de la cadena hidrocarbonada del alcohol. ¿Ok? Entonces, la K es mayor a medida que el número de carbonos del alcohol es mayor. O sea que la reducción de la CMC es mayor si la cadena hidrofóbica del surfactante es más grande porque el alcohol tiende a ir más a la interfase. Entonces, si va más a la interfase, ocupa sitios que normalmente ocuparía el surfactante iónico en este caso, y por lo tanto la interfase se va a saturar más rápidamente. Y se satura más rápidamente, van a aparecer micelas a concentraciones menores. Otro aspecto interesante es cómo es el comportamiento de fases de un surfactante. En el caso del dodecilsulfato de sodio, el comportamiento de fase del dodecilsulfato de sodio en agua es crítico porque varía de manera muy fuertemente en temperaturas que son la temperatura ambiente. Es decir, entre 20 y 25 grados, su comportamiento varía muy fuertemente. Aquí tenemos dos curvas graficadas. Fíjense que esto es concentración de surfactante y esto es temperatura, no como lo tenemos normalmente, no es lo que estamos normalmente acostumbrados, que es tensión versus concentración. Esto es concentración de surfactante y temperatura. Entonces, y esto es un diagrama de fases de él. Esta primera curva es la solubilidad del surfactante, cómo varía la solubilidad del surfactante con respecto a la temperatura. Y lo que vemos es que para un surfactante iónico como el sulfato de sodio, la solubilidad en principio se incrementa con la temperatura y a partir de un punto tiene un incremento muchísimo más pronunciado
el que venía teniendo originalmente. Fíjense que si yo me estoy moviendo en esta zona de temperaturas bajas y concentraciones bajas, en principio, ¿qué debería tener? Si tengo concentraciones bajas, tengo monómeros de surfactante. ¿Ok? Y si esta es la curva de solubilidad, en principio, a temperaturas bajas, si yo subo la concentración de surfactante y pongo un exceso de surfactante más allá del que la solución puede solubilizar, disolver mejor palabra en este caso, el surfactante precipita, se encuentran cristales hidratados. No sé si aquí tengo, los cristales hidratados se ven así, ¿ok? Se ven como escamas en solución. Entonces, si tengo una concentración baja, temperatura baja, yo tengo surfactante como monómero y veo la solución cristalina. Si aumento la concentración a temperaturas bajas, yo formo cristales. Pero ¿qué pasa si yo aumento la temperatura más? Bueno, esto que ven aquí es la curva de la CMC a diferentes temperaturas. Yo puedo, ¿verdad? Yo puedo agarrar y medir con isotermas de Gibbs, yo puedo hacer una isoterma de Gibbs a 20 grados, a 30 grados, a 40 grados, no sé qué, y medir el valor de la CMC para cada una de esas isotermas de un mismo surfactante. Entonces, si yo hago eso a temperaturas relativamente elevadas, superiores a 30 grados o superiores a 25 grados, yo obtengo una línea recta. Esa línea recta me dice cómo varía la CMC con la temperatura. Bueno, resulta que el incremento que se ve de solubilidad en el surfactante marcado por esta curva ocurre cuando la curva de la CMC intersecta la curva de la solubilidad. ¿Ok? Ese punto de intersección que ocurre a una temperatura dada se conoce como temperatura de Kraft. A esa temperatura, otra vez, la característica de la temperatura de Kraft es aquella temperatura a la cual la solubilidad alcanza la CMC. ¿Qué significa eso? Bueno, que a partir de allí se forman micelas en vez de cristales hidratados si yo tengo un exceso de surfactante. Fíjese que en la parte de abajo de estas dos curvas, lo que hay son monómeros en agua. En otras palabras, si yo estoy a una concentración muy baja de surfactante, esté a la temperatura que esté, yo lo que estoy teniendo son monómeros. Pero la diferencia está en que dependiendo de la temperatura, si yo tengo una concentración ahora alta de surfactante y estoy a temperatura baja, yo tengo cristales hidratados. Y en cambio, si estoy a temperaturas altas, tengo micelas. Pero lo que es más curioso es que otra vez la temperatura a la cual ocurre esto, por ejemplo, para el sulfato de sodio, está entre 20 y 25 grados. Entonces, es típico que ustedes vean en el laboratorio que si utilizan aire acondicionado o no utilizan aire acondicionado o el día está caluroso o no, ustedes tienen cristales o no. Porque es justamente a las temperaturas a las que ocurren en el laboratorio. Por cierto, muy importante, Kraft se escribe de esta forma y lo van a encontrar en la bibliografía, tiene una F de más, no como el queso. Otra vez, la temperatura de Kraft en principio ocurre para surfactantes iónicos y es una competencia entre la solubilidad y la CMC, como vimos la intersección de dos curvas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la temperatura de Kraft si yo, por ejemplo, aumento la longitud de la cadena hidrofóbica? Si yo aumento la longitud de la cadena hidrofóbica del surfactante, hago el surfactante más insoluble. ¿Ok? Pero también yo sé que la CMC disminuye. Entonces, fíjense que en la predicción de cómo varía la temperatura de Kraft en presencia de un cambio en una variable físico-química no es tan obvia, porque por un lado, la curva de solubilidad, que es esta que está aquí, baja, pero por el otro lado, si aumentamos la cadena hidrofóbica,
la curva de la CMC con respecto a temperatura también baja. Entonces, el punto de intersección, que es lo que nos da la temperatura del craft, dependiendo de lo que hagan las dos curvas, puede subir o bajar. En principio, si nada más nos ocupamos de la solubilidad del surfactante y suponemos que la CMC se mantiene constante, entonces esta curva bajaría y la intersección efectivamente ocurriría a temperaturas más bajas. Pero dependiendo de lo que ocurra, otra vez, del movimiento relativo entre la curva de solubilidad y la curva de la CMC, nosotros podemos tener intersecciones a mayor temperatura o menor temperatura. Entonces, para describir esos dos efectos en la bibliografía, cuando uno habla de la temperatura de Kraft, fíjense que la temperatura de Kraft está muy relacionada con la solubilidad. Entonces, uno en principio, uno llama salting in, que es solubilidad, por decirlo así, aumento de solubilidad, por eso el artículo in aquí, aumento de solubilidad por salinidad, y esto salting out es que lo saca el surfactante por aumento de salinidad. Entonces, si la solubilidad del surfactante baja, ¿ok? Por añadir sal, a eso se conoce como salting in. Perdón, si la solubilidad del surfactante aumenta por añadir sal, a eso se conoce como salting in. Y si la solubilidad del surfactante baja por añadir sal, eso se conoce como salting out. Yo saco el surfactante por añadir sal, salting out, o lo meto en la solución por añadir sal. Y eso tiene como consecuencia que que cambia el punto de Kraft. Entonces el punto de Kraft en este caso baja y en el otro caso sube. ¿Ok? Salting out significa que lo saco. Ahora, ¿cómo lo saco? Bien sea formando micelas o formando cristales. ¿Y de qué depende? De qué pase con la temperatura del Kraft, si baja o sube. ¿Ok? En el caso de surfactantes no iónicos, la temperatura de referencia se conoce, o una temperatura característica más bien, se conoce como el punto de nube. El punto de nube no es el equivalente a la temperatura de Kraft, pero muestra un cambio en el comportamiento de fase del surfactante de manera similar a como lo muestra la temperatura de Kraft. ¿Qué pasa en el punto de nube? Bueno, los surfactantes no iónicos tienen una cabeza de óxido de etileno más o menos larga. La solubilidad del surfactante depende justamente de esa cadena de óxido de etileno y ocurre por formación de puentes de hidrógeno de la cadena de óxido de etileno en agua. Cuando uno sube la temperatura de la solución suficientemente, por eso depende de la estructura de cada surfactante, ocurre que esa cadena se desolvata. Entonces, cuando la cadena de óxido de etileno pierde su esfera, su capa de solvatación, ella tiende a separarse como en un líquido puro. Y dado que en principio tenemos el surfactante disuelto en agua, lo que uno observa es una turbidez blancuzca, como si fuera de formación de una nube o de humo, y eso se conoce como punto de nube. Si el punto de nube es alto, significa que el surfactante tiene una solubilidad grande y por lo tanto costó sacarlo del agua. Si el punto de nube es bajo, significa que el surfactante tiene una solubilidad baja y entonces no cuesta tanto sacarlo del agua. Entonces, punto de nube se utiliza como caracterización del comportamiento de fase para surfactantes no iónicos, mientras que la temperatura de Kraft, de la cual normalmente uno no encuentra mucho en la bibliografía, caracteriza el comportamiento de fases del surfactante iónico. Esto que está aquí son, fíjense, estos son los puntos de turbidez o punto de nube, es lo mismo, se llama igual, se significa lo mismo. Estos son nonilfenoles etoxilados con diferentes cadenas de oxiotileno. Entonces, fíjense, si con promedio la cadena de oxiotileno tiene 7.4 unidades o 9.6, acuérdense que es una distribución y este es el promedio.
Entonces, a medida que voy aumentando el número de óxido de etileno, la cadena es más soluble. ¿Qué pasa cuando es más soluble? Que el punto de nube aumenta. Porque para algo que es más soluble me cuesta más sacarlo de la solución. En otras palabras, lo que yo lograba con, eh, 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 o lo que yo logro con sal para un surfactante iónico, que es hacer la solución eh, cada vez más polar, hacer la solución, hacer la fase acuosa cada vez más polar y por lo tanto repeler la cadena hidrofóbica del surfactante, también puedo hacer algo parecido cambiando la temperatura para un surfactante no iónico. A medida que aumento la temperatura, yo saco el surfactante no iónico del agua. ¿Ok? Y el surfactante no iónico va a tender a formar una fase separada. ¿Ok? Hay casos, fíjense, primero, antes de ir aquí, vamos a ir a este último sistema. Aquí simplemente se ve cómo cambia el punto de nube cuando cambio sal, cuando añado sal al sistema. ¿Ok? Y entonces, si la sal, si el electrolito es 1,1 o 2,1, el punto de nube otra vez baja cada vez de manera más pronunciada en los 2,1 que en los 1,1. Pero en principio baja. ¿Por qué baja? Porque hago el agua más iónica. ¿Y qué pasa cuando hago el agua más iónica, no más polar? ¿Qué pasa cuando hago el agua más polar? Intento sacar la cadena no polar del surfactante cada vez de manera más efectiva. Entonces, la desolvatación de las cadenas ocurre a temperaturas menores. Y en cambio, por supuesto, predecir qué pasa cuando uno tiene micelas hinchadas. Esto es un caso donde tengo nonilfenol de 9,6 unidades saturado con hidrocarburos. En este caso ahora no tengo un sistema binario, sino uno ternario. Y en principio, o sea que si se forman micelas y las micelas solubilizan aceite en su interior, entonces lo que tengo es algo que se llama micelas hinchadas, es decir, una micela donde dentro, que nada más deberían estar las colas de surfactante, además tiene aceite. Entonces la variación del punto de turbidez no es tan obvio que es lo que debería pasar con el punto de turbidez. ¿Ok? En este caso, fíjense que cómo pasa de cuando no tengo hidrocarburo extra a cuando tengo, por ejemplo, heptano extra, aumenta el punto de turbidez. ¿Por qué? Bueno, no es tan fácil dar una explicación a eso. En el caso de que paso de heptano a hexadecano, ¿por qué aumenta el punto de turbidez? Otra vez, en estos casos de micelas hinchadas, estas son eh, 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 ¿cómo se llama? Esto es lo que tiene, no es una cabeza compacta, sino una parte, una zona donde hay más óxido de etileno que agua. En realidad, alrededor de la micela, para los que no tienen cabeza compacta, lo que yo tengo es una especie de solución de polímero. Entonces, ¿cómo varía ella? Depende de muchas cosas. En la bibliografía uno encuentra que la solubilidad de las micelas puede tener eh, 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 diferentes características. No solo existe o no solo se considera la solubilización de una molécula orgánica en el interior de la micela, sino que puede existir cosolubilización, como en el caso de los alcoholes que se absorben en la interfase, en este caso de la micela, y por el otro lado, a la hora de considerar como una sustancia, eh, un soluto no polar es eh, eh, absorbido por las micelas, no solo se considera que puede ir a la parte interior de las micelas, sino que también puede quedarse a nivel interfacial, en especial cuando uno tiene un surfactante no iónico. ¿Ok? Hay eh, eh, uno
en el 90% de los casos, en principio lo que ocurre es la solubilización en el interior de la micela, que es lo que uno llama solubilización propiamente dicha. Pero hay evidencia de que las otras ocurren. Y de hecho, cuando, en particular, cuando se utiliza el detergente para lavar ropa, la solubilización no necesariamente es de este tipo. Nosotros inclusive con un tesista de bachillerato en el laboratorio probamos algunas cosas. Hicimos algunos experimenticos que en principio esperábamos y eran unos resultados muy simples porque era un muchacho que tenía poca formación, digamos, estaba a nivel de cuarto año, quinto año, y resulta que uno termina concluyendo que este tipo de solubilización, en particular para los iónicos, también juega un papel fundamental. ¿Por qué ocurre la agregación de surfactantes? Bueno, esto que tenemos aquí es la energía de transferencia de un gas no polar a un solvente. Y esto que tenemos aquí son una cantidad de solventes que van desde solventes menos polares hasta solventes más polares. Lo tenemos graficado para darle un número a esa polaridad del solvente. Calculamos algo que se llama, o se calculó algo que se llama la energía cohesiva del solvente. Eso se conoce como parámetro de Gordon, que es el cociente entre la tensión interfacial del solvente, agua solvente, la tensión interfacial aire solvente, entre el volumen molar a la 1/3 del mismo. Fíjense que otra vez, el volumen molar a la 1/3 tiene dimensiones de longitud. Entonces, y mientras que gamma tiene dimensiones de energía de fuerza por unidad de longitud, entonces, si dividimos o fuerza por unidad de longitud o energía por unidad de área, si dividimos energía por unidad de área por otra longitud, lo que tenemos es una energía por unidad de volumen. Es decir, nos da la energía cohesiva del solvente. ¿Ok? O una medida de la energía cohesiva del solvente. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Lo primero es que se encuentra que para solventes menores que tienen parámetros de Gordon menor que 1.3, no existe micelización cuando uno agrega moléculas de surfactante. Es decir, no se forman micelas por debajo de 1.3 en el parámetro de Gordon. Y solo se forman micelas si el solvente es suficientemente polar. ¿Ok? Ahora, son interesantes estos tres solventes, agua, hidracina. Este es, ya les digo, no les digo, bueno, más adelante sale lo que es. Ahorita no lo tengo, está en unas tablas más atrás. Pero recuérdense de las iniciales EAN, lo vamos a ver más adelante. Fíjense que en esta gráfica, esto quedamos en que era la energía de transferencia de un gas no polar, por ejemplo, argón, puede ser argón o metano, etcétera, de transferencia al solvente polar. Y lo que uno observa, fíjense, primero, para la mayoría de los solventes, incluyendo incluso incluyendo la hidracina, existe un orden. Si estos son los gases que nosotros utilizamos, la forma, el delta G de transferencia se va incrementando a medida que el solvente es polar. O sea, cuesta más a medida que el solvente es más polar hacer la transferencia. Pero por otra parte, en el caso del agua, estos son los puntos que se encuentran para el caso del agua, y esos puntos tienen un orden distinto a la forma de variación de los otros solventes. Es decir, mientras que argón, en principio, pertenece a la curva de arriba, argón está por aquí de tercero, etc. ¿Ok? La variación del agua es distinta a todos los demás, siendo el agua el más iónico.
y el orden también es mucho mayor, a pesar de que la variación entre las moléculas de diferentes gases es menor, el orden de la energía de transferencia es muchísimo mayor que en el de los otros dos, que en el de todo lo demás. En las gráficas que siguen vamos a comparar en comportamiento de estos tres solventes polares para el cual el parámetro de Gordon permite micelización. Esto es sacado del libro de Evans y Bernstrom. ¿Ok? Fíjense, esto que está aquí es la solubilidad del agua medido contra 1 entre la temperatura. Aquí aparece el valor de la temperatura arriba como referencia para que ustedes vean que la temperatura disminuye en este sentido. O sea, a medida que te aumenta, el cociente es menor, esta es la temperatura a la cual nos referimos. Y entonces, básicamente, estas tres curvas pertenecen, o estas tres curvas que están aquí y sus respectivas curvas punteadas, pertenecen a la solubilidad de alquilbenceno. O sea, el benceno corresponde a la curva 1 y después metilbenceno y etilbenceno corresponden a la curva 2 y 3. Y lo que uno ve es que esta es la zona de mayor solubilidad, la de menor solubilidad, porque aquí se sacó el logaritmo. ¿Ok? Fíjense que a medida que yo voy aumentando la temperatura, aumentándolas en este sentido, a medida que voy aumentando la temperatura o en la zona en que la temperatura es mayor, la variación de la solubilidad con el inverso de la temperatura es lineal. Sigue esta curva punteada que está aquí. Y sin embargo, a medida que la temperatura va bajando, llega un momento que las curvas experimentales se desvían de la extrapolación que uno hace de la linearidad. En otras palabras, la solubilidad a menores temperaturas es menor que la que uno pudiera predecir de la variación de la solubilidad con la temperatura a temperaturas más altas. ¿Ok? De hecho, se especifica que no solo es que la curva parece presentar un mínimo, sino que si uno sigue bajando la temperatura, se incrementa. ¿Ok? Luego del mínimo. Entonces, aquí se marcan básicamente la diferencia, el aumento de temperatura sería la diferencia entre la curva punteada y la curva real. Entonces, en principio, lo que se encuentra y lo que vamos a tratar de justificar es que a temperaturas más bajas, la solubilidad es mayor que la esperada. Bueno, resulta que a temperaturas bajas, lo que se encuentra de manera experimental es que se forman unas estructuras del agua alrededor de las sustancias no polares que se denominan clatratos. Esos clatratos tienen una estructura poliédrica producto de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno que se hacen entre moléculas del agua, alrededor de la molécula no polar. Entonces, fíjense que ahora, si una molécula es, entre comillas, solvatada de esta manera, va a interaccionar con otra, se encuentra una capa de solvente fija. Ahora, en principio, una estructuración del agua debe aumentar, disminuir la entropía del sistema. Pero otra vez, si el agua pierde su estructura original a menores temperaturas, ¿por qué diablos aumentaría la solubilidad para solventes no polares? Entonces, esta que está aquí son unas medidas muy interesantes de las funciones termodinámicas en función de transferencia de un mol de argón de ciclohexano, bien sea a agua o a hidracina. Sin embargo, fíjense, aquí en esta primera línea tenemos los delta G, delta H y delta S de lo que cuesta transferir el argón otra vez de ciclohexano a hidracina. Y de aquí
de hidracina a agua. Mientras que en la línea de abajo tenemos de una vez de el argón de ciclohexano a agua. O sea que este proceso más este proceso debería ser igual a esto. Y de hecho, si ustedes suman, lo es. Pero el hacer este proceso en dos etapas, el disolver el argón primero en hidracina y después en agua, da información relevante sobre qué es lo que está ocurriendo. Fíjense, primero el compuesto EAN al cual nos habíamos referido en las láminas anteriores es el nitrato de etilamonio. Fíjense que el nitrato de etilamonio en principio es una sal. Entonces, los valores que se están dando se dan para temperaturas más allá de su punto de fusión. En particular, estos datos que están en esta tabla muestran que la energía de transferencia de diferentes gases, en el caso de el nitrato de etilamonio, la energía de transferencia es positiva, es decir, cuesta trabajo pasarlo, él no quiere pasar de manera espontánea, pero lo más interesante es que los valores de entropía son negativos todos. ¿Ok? Si yo paso de ciclohexano a agua o al solvente, a este solvente, que en principio es un solvente polar, porque es una sal más allá de su punto de fusión, al igual que con el agua pasa que la entropía es negativa y que el delta H es negativo. Ok, volvamos aquí. Aquí tenemos hidracina. Recuérdense que estamos tratando solo tres compuestos, que son el EAN, la hidracina y el agua. ¿Ok? Que son donde se forma, donde ocurre micelización. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que la entropía es negativa. Una cosa importante son las unidades. ¿Ok? Las unidades de delta G son kilojoule por mol, igual que las de delta H. Pero fíjense que la de entropía, como la entropía multiplicada por T, es joule por mol, joule sobre mol grado Kelvin. ¿Ok? Entonces, uno tiene que multiplicar este valor por 200 para podérselo sumar a la entalpía y eso nos da la contribución entálpica. ¿Ok? Volvamos al caso, aquí hago la misma salvedad. Volvamos al caso de la transferencia de argón, de ciclohexano a agua o hidracina. Es interesante, no sé si sale en la lámina posterior, ajá. Es interesante darse cuenta que las características físicas de los tres compuestos, salvo las del nitrato de etilamonio, producto, aquellas características que son producto de que es una sal, que son distintas, en principio las características físicas de los tres compuestos son similares. Y es por eso que el parámetro de Gordon es del mismo orden. ¿Ok? Pero entonces fíjense, si yo voy a ver la energía de transferencia de un mol de argón desde ciclohexano a hidracina, yo me encuentro que el delta G es positivo. En otras palabras, cuesta trabajo transferirla. ¿Ok? Y en el caso del agua, el trabajo que cuesta es muy similar al trabajo, otra vez el delta G, es muy similar al delta G del caso de la hidracina. El caso del TH es un poco distinto y en el caso en lo que se refiere a entropía, la diferencia es muy grande entre la entropía de este proceso de transferencia aquí y la entropía en el caso de la hidracina. Fíjense que ese proceso, que el proceso de transferencia puede ser visto en dos etapas. Primero, yo tengo una molécula de argón. Para que yo pasara esa molécula de argón desde un solvente no polar a un solvente polar, yo necesito abrir un hueco en el solvente polar, ¿verdad? Y después de abrir el hueco, vamos a suponer teóricamente que lo pusiéramos en dos partes, las moléculas que están alrededor de la parte de la capa polar interaccionan con ella. Esta interacción puede ser favorable o no.
Pero el proceso de abrir el hueco en una estructura de un componente polar, por ejemplo, como el agua, que tiene una energía cohesiva grande, tal y como lo indica el parámetro de Gordon, es algo que cuesta mucho trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando yo transfiero un mol de argón a hidracina y después lo transfiero de hidracina al agua, yo en realidad para transferirlo de agua a hidracina tuve que abrir un hueco del orden de la molécula de argón, del elemento argón gas, ¿ok? Del gas de argón. Y dadas las propiedades similares entre la hidracina y el agua, abrir ese hueco debería ser lo mismo. Pero mientras que el delta G es muy parecido, los valores de delta H y delta S son distintos. Cuando yo en un segundo proceso, primero paso el argón a la hidracina y después la hidracina al agua, entonces observo ahora que la entropía sí es del mismo orden que encuentro cuando hago el proceso directo a llevar la agua y la entalpía del proceso 2. Pero fíjense que la suma de la entalpía y la entropía para esa segunda parte del proceso es muy chiquita. En otras palabras, quien me termina determinando el delta G es la primera parte del proceso. Pero los valores de delta S y delta H, que conjuntamente sumados dan un valor pequeño de delta G, realmente predominan sobre los valores de delta H y delta S del primer proceso. ¿Ok? Fíjense que otra vez, si este valor es positivo, dado que hay unos en que tengo la entropía negativa, igual que aquí se ve, es porque como tengo un término menos T delta S disminuyó. ¿Ok? O sea, el solvente se estructuró cuando yo puse un componente no polar, lo cual es una cosa que en principio llama la atención porque se supone que el agua tiene una estructura, dada su polaridad, muy característica y muy fuerte. Entonces, aquí se ilustra un poco lo que les estaba diciendo. Lo que se encuentra es que en magnitud, el primer proceso de abrir el hueco predomina. En otras palabras, el delta G viene determinado por cuánto cuesta abrir un hueco en el solvente polar. ¿Ok? Eso muestra lo que se llama el efecto de la solvofobicidad. En otras palabras, el solvente no quiere a ese componente no polar dentro del agua y abrir un hueco dentro de ese solvente cuesta mucho trabajo. Pero el segundo proceso, si por ejemplo lo vemos aquí en dos partes, argón a hidracina, hidracina a agua, el segundo proceso sí tiene un delta G favorable, pero el delta G es muchísimo menor que el primer proceso. En otras palabras, el primer proceso determina el valor de delta G, pero cuando yo veo los delta H parciales y los delta S parciales, es el segundo proceso quien me determina el delta H y el delta G. ¿Ok? Porque ellos sumados son poco, pero vistos las sumas parciales, por un lado delta S y por el otro lado delta G, no lo son. Entonces, en principio, la segunda parte del proceso, como se ve aquí para la hidracina o para pasar de hidracina a agua, es lo que me determina fundamentalmente la entropía. ¿Ok? Y en esa segunda fase hay estructuración del agua producto de las interacciones de las moléculas del agua con la molécula no polar. ¿Por qué digo yo que hay estructuración? Porque la entropía disminuye. ¿Ok? Y sin embargo, el delta H es favorable. ¿Ok? O sea que esa estructuración me produjo una fuerte interacción entre, en principio, no necesariamente entre las moléculas de solvente y el soluto no polar, sino entre las moléculas de solvente en presencia del soluto no polar.
Esto es un poco más de lo mismo. Entonces, ¿por qué la solubilidad aparente es mayor para compuestos no polares que la que uno supondría a partir de la extrapolación de su comportamiento a temperaturas mayores? Porque el término menos T delta S disminuye, haciendo que el delta G disminuya con T. ¿Ok? Y por lo tanto la solubilidad se incrementa. O sea, al bajar la temperatura, T baja. Y el término menos T delta S, que es el término positivo, porque fíjense, delta S es negativa, ya yo vi que delta S es negativa, aquí está. Entonces, delta S es negativa, pero cuando yo bajo a delta S es negativa por T, me da negativo, por menos me da positivo. Entonces, a medida que yo bajo T, yo disminuyo este término. Por lo tanto, si disminuyo el término T delta S, predomina la entalpía y la entalpía es negativa. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer que la sustancia, o mejor dicho, puedo hacer no, la sustancia se solubiliza más de lo que se encontraría a temperaturas grandes producto de la estructuración del agua. Una cosa totalmente nada intuitiva. ¿Ok? El agua se estructura, pero es más soluble que lo que sería si no se estructurase, porque las interacciones producto de la formación de clatrato son favorables. Entonces, de esa producto de esa interacción y de esa estructura que se forma, existen varios términos que uno encuentra en la bibliografía, uno de los cuales tienen sentido y otros no. Uno habla de, por ejemplo, interacción hidrofóbica y básicamente se refiere a la estructura del agua que hizo a la interacción entre dos moléculas de soluto no polar o apolar disuelto en agua. Perdón, en este caso me estoy refiriendo a hidratación hidrofóbica. Hidratación hidrofóbica es la estructura esa de clatratos que se forma alrededor del componente del soluto no polar. E interacción hidrofóbica es la que ocurre entre dos solutos que estructuraron el agua y ahora a la hora de interactuar tienen una estructura alrededor de ella. ¿Ok? Entonces, si dos componentes en principio tienen una interacción hidrofóbica, en principio es que no quisieran estar en agua. ¿Ok? O tienen una interacción en la cual ellos van a preferir estar unidos, esas moléculas, estar separados y estructurar todo el agua de manera distinta. Y el término efecto hidrofóbico es usado en la bibliografía de manera indiscriminada, ¿ok? Y se refiere a la combinación de la hidratación favorable con la repulsión y básicamente uno debe evitar usarlo. ¿No? Tiene algún sentido en algunos contextos, pero es inexacto. No se sabe qué se quiere decir. Generalmente se utiliza cuando falta alguna energía de algún tipo para explicar un fenómeno. Entonces uno dice efecto hidrofóbico, o sea, el soluto no polar busca salir del agua. ¿Y cómo busca? Cambiando la estructura que tiene alrededor del agua. Bueno, aquí podemos hacer una primer break para hablar de las teorías de agregación micelar en la segunda parte de este tema.